Hola chicos, buenos días. El día de hoy, por causas de fuerza mayor, les voy a tener que dejar grabado la clase, ¿sí? O al menos una pequeña parte de la misma. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el ciclo celular. Si ya vimos hay unas cuestiones, no sé, no recuerdo bien, algunos grupos voy un poquitito más adelantado por esta cuestión de la semana de exámenes, pero si ya lo vimos, pues bueno, les sirve para repasar y pues vamos a tratar de ver otras cositas nuevas, ¿no? Entonces, chicos, el video de hoy pues se trata precisamente de hablar de la clase, precisamente del ciclo celular, este mecanismo que tienen las células como tal, pues simplemente para poder, eh, poder dividirse, formar nuevos individuos, etcétera, 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 ¿no? Ok, chicos. Entonces, el ciclo celular, bueno, vamos a definirlo primero. El ciclo celular es pues un proceso de crecimiento y desarrollo que tienen todas las células, ¿ok? Que culmina precisamente con la formación de nuevas células a partir de una célula de origen o también una célula que podemos denominar como célula madre, ¿ok? Entonces, chicos, este mecanismo, este proceso como tal de división celular, pues es un proceso realmente complejo y es muy importante como tal, ¿no? Sirve precisamente para crear nuevos individuos, para la formación de tejidos, para la formación de estructuras nuevas, seguir teniendo la cantidad de células necesarias, como por ejemplo las células sanguíneas, etcétera, 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 ¿no? Y muchas cuestiones pues están ligadas directamente al proceso del mecanismo celular, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer, por ahí que es una falla en algunos procesos de regulación del mismo ciclo, o inclusive enfermedades de carácter genética cuando estamos hablando de células somáticas, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a ir viendo precisamente qué son todas estas cuestiones. Ok, chicos. Muy bien, pues el ciclo celular, pues es esta cuestión, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos, o podemos denominar diferentes tipos de ciclo celular, que a veces lo podemos confundir un poquito como con reproducción, sí, pero son cositas un poquito diferentes, ¿no? El ciclo celular, pues ya les dije, abarca precisamente todos los procesos de crecimiento, desarrollo, hasta la división de la misma como tal, ¿no? Se relaciona un poquito con la cuestión que podemos decir, que podemos llamar precisamente reproducción, pero son cositas diferentes. Precisamente, pues, cuando nosotros estamos hablando de ciclo celular, nos vamos a hacer referencia en este instante a células eucariotas, ¿ok? En células eucariotas hay dos procesos como tal dentro del ciclo celular, ¿ok? O dos tipos de ciclo celular si lo quieren ver así. Uno es la mitosis, ¿sí? Y otro es la meiosis. La mitosis principalmente es para células somáticas, es decir, para las células que están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Y precisamente su origen, bueno, perdón, su fin, son células que vamos a denominar como células diploides, es decir, células que tienen completamente toda su carga genética. Por otro lado, pues tenemos células que van a llevar a cabo un proceso de meiosis en el cual me van a generar células haploides, ¿ok? Células que tienen la mitad de su carga genética, que también llamamos como células gaméticas o bueno, lo vamos a dejar como células gaméticas, ¿no? Estas células gaméticas jóvenes pues tienen la mitad del material genético. Hay una cuestión importante es que tienen su material genético por ahí recombinado, ¿no? Son estas células que tienen que ver con la cuestión reproductiva, ¿no? Al momento de combinarse estas células como tal, fusionarse dos tipos de células gaméticas, como por ejemplo los espermatozoides y los óvulos, pues me forma ahí un organismo o una célula diploide que posteriormente se va a desarrollar en un tipo de organismo, ya hablando precisamente de algún tipo de animal, de alguna planta, de algún hongo, etcétera, 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 ¿no? Al final, la meiosis es un proceso por el cual se van a generar células haploides, ¿ok? Es decir, células con la mitad de su material genético o también las podemos reconocer como células gaméticas. Conforme vayamos avanzando en los temas, nos vamos a ir explicando un poquito estas cuestiones, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, tenemos aquí el ciclo celular. El ciclo celular, pues, es una serie de procesos, una serie de mecanismos como tal, que están divididos en diferentes etapas, por así mencionarlo, ¿no? Vamos a ir viendo precisamente cuáles son estas etapas, ¿no? El ciclo celular, jóvenes, pues, se divide en dos procesos principalmente, uno que llamamos interfase y otro que llamamos división celular, ¿sí?
La interfase, jóvenes, lo podemos interpretar como ese proceso de crecimiento y desarrollo, ¿ok? Son fases precisamente donde la célula va a madurar, donde la célula va a llevar a cabo ciertas cuestiones funcionales, ¿ok? O ciertos preparativos para culminar con un proceso que llamamos división celular, en el cual ya me va a originar a nuevos individuos o nuevos organismos, ¿ok? Entonces, el ciclo celular lo podemos dividir principalmente en dos procesos: interfase y división celular. ¿Ok? Y en cada uno de estos, pues vamos a ver ciertas cuestiones muy importantes. ¿Sale? Muy bien. Ok. Aquí está. Aquí está un poquito sintetizado todo lo que es el ciclo celular. El ciclo celular, jóvenes, vamos a comprender que es la interfase, que se divide pues en interfase y en división celular. Interfase, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, y también lo podemos tomar como etapas previas de preparación. ¿Para qué? Prepararse para que la célula, ¿para qué se va a preparar? Para precisamente llevar a cabo el proceso de división celular. ¿Ok? Entonces, dentro de la interfaz vamos a tener la etapa G1 o GAP1, ¿sí? La etapa de síntesis o etapa S, etapa G2 o GAP2, ¿ok? Entonces, en cada una de estas etapas, pues van a suceder ciertas cuestiones. Más adelante las vamos a ver, ¿ok? Pero acuérdense, son previas a ¿qué? A la división celular. Son etapas de desarrollo y crecimiento para la célula para que culmine con su división o su reproducción. Lo podemos mencionar de esta manera, aunque no es del todo correcto. Y por aquí faltaría agregar una fase de especialización o una fase de culminación, que es la etapa G0, que también ahorita la mencionamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos pues ya un poquito viendo qué es la interfase, pues hablamos de la división celular. La división celular, jóvenes, tiene una etapa, ¿sí? La podemos, eh, ¿cómo decirlo? Pues resumir en una sola etapa, que es la etapa M. ¿M de qué? Puede ser etapa de mitosis o meiosis, ¿ok? Dependiendo de las características de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos estas etapas como tal, que vemos como etapa M, que es M de mitosis o meiosis, y la cual se me divide en dos procesos: cariocinesis, ¿sí? Que cario significa núcleo, cinesis división. Entonces, es la división del núcleo o la división o repartición del material genético. Mientras que vamos a tener por siguiente la citocinesis, que cito es citoplasma, cinesis es división. Entonces, este término hace referencia ¿a qué? A la división del citoplasma, ¿sí? Entonces, en la etapa M, ya sea meiosis o mitosis, vamos a tener estas dos constantes. Una es la caricinesis, división del material genético o repartición del material genético, y otra va a ser la citocinesis, ¿ok? La separación completamente de los citoplasmas. Es decir, que nosotros vamos a tener una célula, ¿sí? Y después de todos estos procesos, al final vamos a tener dos células nuevas o dos células hijas, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de división o ciclo celular, principalmente división celular, nosotros a estas nos referimos como célula madre y estas células hijas. A este término de células madre no hay que confundirlo con la cuestión de diferenciación celular, ¿ok? Lo que vimos anteriormente, ¿no? Eso de células totipotenciales, pluripotenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Son cositas diferentes, son términos diferentes. eh, bueno, son términos iguales que tienen una connotación diferente dependiendo del tema, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, jóvenes. Ok, vamos entonces a explicar precisamente qué sucede en esa interfase, ¿no? O qué sucede en la interfase. Primero vamos a tener pues a la interfase, en la interfase que tenemos G1, S y G2 principalmente. ¿Qué sucede en la G1, jóvenes? Bueno, en la G1 pues se da un incremento del volumen de la célula. Esta célula aumenta de tamaño. Se forman nuevos organelos y organoides, ¿sí? Las estructuras que vimos anteriormente cuando vimos las partes de las células. Se sintetizan diferentes RNAs mensajeros para poder crear ciertos componentes, ¿sí? Para hacer precisamente síntesis de proteína, lo que hemos mencionado, ¿ok? Y una cuestión importante, pues es que aquí el tiempo es indeterminado. Es decir, las células pueden estar este, durante un tiempo diverso, ¿sí? En esta etapa, en la G1, dependiendo de las características de la célula, ¿ok? Entonces decimos que es un tiempo indeterminado.
Puede ser un tiempo que dure poco o puede ser un tiempo que simplemente se alargue demasiado o incluso que la célula no salga de la G1. ¿Por qué? Porque después tenemos algo que se llama G0, que la G0 pues es una etapa de especialización. ¿Ok? ¿Qué células se van a quedar en la G0? Las células que se van a quedar precisamente en la G0 son células permanentes, es decir, que ya están especializadas y por lo tanto no se multiplican como tal. Por ejemplo, células neuronales, ¿sí? Como las neuronas, y células musculares, como por ejemplo las células del músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ahí diferentes tipos de células que son ya muy estables, por lo tanto, ya están especializadas, es decir, que ya no se tienen que dividir, ¿sí? Por eso estas células pues son un poquito complejas de recuperar o de volver a formar, ¿no? ¿Y qué células precisamente van a ser las que van a pasar de la G0 a la G1, que no van a tener esta cuestión de especialización? Pues van a ser células precisamente que se necesiten continuamente, como por ejemplo células epidérmicas, gametos, espermatozoides, óvulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí la cuestión de la G0, pues es una etapa de especialización, ¿no? Una etapa que va a terminar la función celular, ¿sí? Si no son células que van a tener una cuestión permanente o que son muy estables, pues van a pasar de la G1, ¿sí? A la siguiente etapa, que es la etapa S, ¿no? Etapa de síntesis, ¿sí? Bueno, regresamos. Entonces, chicos, precisamente pues tenemos nuestra siguiente etapa, aquí en estas cuestiones que denominamos como interfase, ¿sí? Que es la etapa de síntesis, ¿no? Aquí precisamente se llama síntesis porque va a sintetizar o va a formar lo que es el DNA, va a duplicar su material genético, ¿sí? Va a sintetizar diferentes tipos de proteínas, por ejemplo, histonas, y duplicación de algunos componentes como son los centriolos, que van a formar precisamente todo un mecanismo o todo un complejo para llevar a cabo el proceso de la división celular. Si se han fijado, la célula lo que ha hecho o lo que ha estado haciendo es duplicar. Duplicar, aquí está duplicando su volumen, ¿sí? Está duplicando sus componentes, es decir, organelos, estructuras internas. Aquí está duplicando su material genético y otras estructuras a base de cuestiones proteicas, ¿sí? Esto nos tiene que quedar muy claro y nos tiene que ser muy lógicos. ¿Por qué? Porque literal, la célula se va a dividir. Y como se va a dividir, pues va a repartir la mitad para un lado y para otro. Por eso en la G1 duplica estructuras, duplica organelos, duplica su volumen citoplasmático, citosol, ¿sí? Y en la fase S de síntesis, ¿qué sintetiza? Pues precisamente material genético, ¿sí? En la G2, pues se lleva a cabo una fosforilación de las histonas para condensar finalmente la cromatina y promover la formación de cromosomas, ¿no? Que los cromosomas es una estructura especial que se forma para llevar a cabo el proceso de división celular. Los cromosomas hay que recordar que es un derivado de la cromatina, es una reconfiguración, es una estructura. Esto va a facilitar precisamente la división celular, la repartición del material genético. Para que los ubiquen, ¿cuáles son los cromosomas? Nos vamos a regresar poquito. Estos son los cromosomas, ¿sí? Entonces, la cromatina, jóvenes, se va a convertir en estas estructuras en los cromosomas. ¿Y qué va a pasar? Simplemente, pues, se va a dividir, ¿ok? Y una mitad cromosómica va a ir por un lado, perdón, y la otra parte, o mitad cromosómica va a ir hacia el otro lado, ¿ok? Entonces, es una estructura que me ayuda precisamente a ordenar la cuestión de la repartición del material genético. Acuérdense, los cromosomas son material genético, ¿no? Después vamos a ver bien qué es eso el cromosoma. Bueno, regresando a nuestras diapositivas, ¿sí? Entonces, aquí se van a terminar como que los preparativos para ahora sí entrar a la etapa buena. Es decir, a la, perdón, a la cariocinesis, ¿sí? La cariocinesis, jóvenes, esta llamada etapa M, que llamamos mitosis y meiosis, vamos a explicar primero qué es la mitosis. La cariocinesis es una serie de etapas, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? La cariocinesis es un proceso que está dividido por diferentes tipos de etapas, ¿ok? Entonces, en cariocinesis vamos a ver precisamente estas etapas, ¿ok? ¿Cuáles son estas etapas, jóvenes? Bueno, primero vamos a empezar con una etapa que se llama precisamente profase,
¿sí? Entonces, chicos, ¿qué pasa aquí en la profase? Acuérdense, estamos hablando de mitosis, esto es mitosis, ¿ok? Más adelantito vamos a hablar precisamente de la meiosis. Aquí estamos hablando puramente y simplemente de la mitosis. Muy bien, chicos, ¿qué sucede en la mitosis? Bueno, en la mitosis sería ciertos procesos, aquí están, ¿sí? Tenemos la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Y finalmente tenemos la citocinesis. Entonces, bueno, vamos a ir explicando poco a cada uno de estos, cada una de estas etapas. Primero, la profase, ¿sale? Primero, la profase, ¿qué pasa, jóvenes? Bueno, la cromatina se condensa y forma los cromosomas, que son estas X que estamos viendo aquí, ¿sí? Acuérdense, la cromatina era como, lo habíamos visto que era como una sopa, un fideo, por ahí que decíamos que era como una sopa marucha, ¿sí? Se condensa y forma estas estructuras que son cromosomas, ¿ok? Entonces se forman estos cromosomas, ¿no? Este es en la profase. Los centriolos jóvenes, ¿sí? Estas estructuras que por ahí las mencionamos anteriormente, ¿sí? Estos componentes que se formaron por ahí en una de las etapas precisamente y que lo mencionamos como estructura celular, pues, ¿qué va a pasar con estos centriolos? Se van a ir desplazando, ¿ok? Se van a ir, se van a ir ubicando hacia los polos de la célula. Fíjense, la célula es circular, ¿no? Es decir, que va a tener ciertas regiones o ciertas localizaciones. Entonces, estos centriolos se van a ubicar en los polos. ¿Cuáles serían los polos? Bueno, van a ser sentidos opuestos, ¿no? Aquí vamos a tener un polo y aquí vamos a tener otro polo. Entonces, los centriolos van a viajar hacia ese punto, ¿ok? Entonces, estos centriolos van a irse lentamente viajando para acá, ¿vale? Otra cuestión, ¿sí? Que pasa ahí, se empieza a usar el uso mitótico, ¿sí? O uso cromático, que son estas fibrillas que se ven aquí, estos cordoncitos, que más adelante vamos a ver para qué sirven. Entonces se empieza a armar un complejo, ¿sí? Lentamente se empieza a armar un complejo, ¿ok? Muy bien. Entonces, también otra cuestión que podemos ver precisamente aquí es que, aparte de que se empiezan a formar, se condensan los cromosomas, se empiezan a dispersar lo que son los centriolos, se empieza a formar algo que llamamos uso mitótico o uso cromático, empieza a desaparecer el núcleo celular, empieza a desintegrarse la carioteca. ¿Se acuerdan cuando veíamos la función del retículo endoplasmático rugoso y que decíamos que estaba fusionado precisamente al núcleo celular? Pues bueno, acuérdense para qué servía también el retículo endoplasmático rugoso. Entonces aquí vamos a ver, o aquí estamos viendo precisamente que se está desintegrando el núcleo. ¿Por qué se está desintegrando? Porque tiene que dejar a la vista, o no tanto a la vista, a disposición el material genético. Entonces dice que el material genético queda desnudo o queda descubierto, ¿sale? Entonces todo esto es en la profase. ¿Qué pasa después en la prometafase? Bueno, en la prometafase se le domina como una fase de desorden o de aparente desorden. ¿Por qué? Porque parece que todo está ahí sin ningún lado. Sí, parece que todo está, ¿cómo decirlo? eh, Desordenado como tal, como si no tuviera ningún lado, ninguna cuestión, pero es un proceso que como tal está precisamente haciendo todo lo contrario, está ordenándose, ¿no? Entonces, como se está ordenando, como se está moviendo, pues pareciera que es contrario. Entonces, la prometafase se le ubica como una fase de desorden, pero es lo contrario, ¿ok? Se está ordenando. Entonces, jóvenes, se les dice como aparente desorden. ¿Qué vamos a ver en la prometafase? Dos cuestiones. El núcleo ya se desapareció completamente, ya no hay carioteca, ¿sí? Los cromosomas están completamente al descubierto o están desnudos, ¿sale? Y lo que son eh, la, el uso acromático, ¿sí? O los centriolos, ya están prácticamente ubicados en los polos, ¿sí? Entonces ya están en un sitio y se está formando algo que llamamos uso acromático. Ahí sabemos que es el uso acromático. Esa es la prometafase, es una etapa previa a la siguiente, que es precisamente la metafase. ¿Qué pasa en la metafase, con esto? La metafase ya es una formación muy clara.
¿sí? Ya se ve, ya todos estos procesos que pasó en la profase, y en la prometafase, en la metafase ya se distingue, ¿sí? Ya se ve muy claro. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en la metafase? Uno, vamos a ver que los cromosomas ya están completamente formados, ¿sí? Ya están completamente formados. Se fijan aquí o acá que están como medio deformes, como que estaban ahí, que no tenían una forma muy clara, que se están condensando apenas. Bueno, en la metafase ya están completamente condensados, ya están como se ubican o como se conocen normalmente, ¿no? Esta forma de X. También se dice que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial o en el ecuador de la célula. Acuérdense que el ecuador es como la mitad de una circunferencia, ¿no? O de una esfera. Entonces, precisamente, la célula tiene como que algo que llamamos placa ecuatorial, ¿sí? Placa metafísica o el ecuador de la célula. Entonces, los cromosomas se van a alinear ahí, ¿sí? En esa línea imaginaria que va a tener la célula. Se van a alinear, ¿ok? Y se forma completamente el uso acromático o uso mitótico. ¿De qué está hecho el uso cromático, el uso mitótico? Está hecho de centriolos, ¿sí? Si se fijan, ya están completamente ubicados en los polos, los centriolos. Aquí están los centriolos, ¿sí? Estos centriolos están unidos al cromosoma por medio de una fibra, ¿sí? Una fibra que se llama precisamente fibra de uso, ¿sí? ¿Y hacia dónde están unidos? Están unidos al cromosoma a una zona o una región que se le llama cinetocoro, ¿sí? Entonces, cuando se nos diga, ok, ¿qué es el uso mitótico o el uso cromático? Pues son los centriolos, las fibras de uso unidos hacia el cinetocoro del cromosoma. Que el cinetocoro es esta curvita, ¿ok? Que podemos ver. Esta bolita que vemos ahí, ese es el cinetocoro. Entonces, recapitulando, ¿qué es la metafase? Bueno, la metafase es la fase en la cual el material genético, los cromosomas, están completamente alineados en la placa ecuatorial o en la placa metafísica o el ecuador de la célula, y donde se forma o se puede observar completamente la construcción o el complejo que llamamos uso acromático, que ya recordamos que es el uso acromático, pues esta cuestión, ¿no? Centriolos, fibras de uso y la unión al cinetocoro de los cromosomas, es decir, la curvita, ¿sí? Entonces aquí el uso mitótico está completo, ¿sí? Ok, entonces fíjense cómo se ve la metafase. Siguiente, después de la metafase, si se acuerdan, tenemos la anafase. La anafase, jóvenes, se resume como la fase de separación. ¿Se fijaron qué pasó de aquí a acá? ¿Sí se están fijando? Simplemente el uso, los centriolos, perdón, o el uso cromático en constitución o en complejo, separó el material genético a la mitad. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Separó los cromosomas o los pares de cromosomas en mitades. ¿Ok? Entonces, eh, precisamente cuando hace esta división, pues, ¿qué está haciendo? Repartiendo el material genético hacia cada uno de los lados. Poco a poco la célula se va, ¿qué? Dividiendo, se va separando, ¿sí? Están calando uno para otro lado, ¿sí? Entonces, la mitad del material genético obviamente se va hacia una célula o hacia una futura célula, y la otra se va a ir hacia la otra deformación, ¿ok? Entonces, precisamente, la anafase es una etapa de separación o distancia de las cromátides, que las cromátides son estas estructuras que vemos aquí, ¿sí? Entonces, esto es un cromosoma, ¿ok? Cromosoma, la estructura completa, otro cromosoma, y las cromátides son las mitades, ¿ok? Entonces, ojo cuando decimos cromosoma, cuando decimos cromátide, o por ejemplo, hay veces que decimos que a este le nombran ya como un cromosoma, y al otro, y a esta otra formación le dicen pares de cromosomas. Entonces, puede haber ciertos sinónimos, pero hay que ubicarlos, ¿no? Entonces, hay que ubicarlo, que se llama cromátides, ¿no? Y los otros son cromosomas, ¿sale? Entonces, muy bien. Después de esta etapa de división o esta etapa de separación, llega precisamente una que llamamos como tal telofase. ¿Ok? La telofase, jóvenes, pues bueno, las
los centriolos, ¿sí? Eh, dejan de formar precisamente el uso cromático, desaparece el uso cromático, ¿sí? Si se fijan ya no están las fibras, los centriolos todavía están ahí ubicados. Eh, como tal, entonces, bueno, desaparece esa estructura de separación, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en la telofase? Bueno, las cromátidas, ¿sí? Cromátides, acuérdense que es la mitad del cromosoma, las cromátides, ¿sí? Se ubican a los polos, eh, como tal, ¿no? Se dirigen hacia los polos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado precisamente que los centriolos se ubican hacia los polos? Entonces las cromátides son jaladas hacia el polo, ¿sí? Hacia polos opuestos, ¿no? Entonces precisamente los cromátides se nos dividen, ¿ok? Se dan cada uno para un lado. ¿Qué otra cosa pasa en la telofase? Pues la reintegración del núcleo celular. Aquí el retículo endoplasmático es el número bueno, ¿sí? Si se acuerdan, una de las funciones del retículo endoplasmático rugoso es la reintegración o la reconstrucción del núcleo celular. Es decir, que el material genético vuelva a estar resguardado en algo que llamamos precisamente como carioteca o núcleo celular, ¿sí? Y finalmente se reorganiza el núcleo, ¿verdad? Se reconstruye, se reestructura y los cromosomas vuelven a convertirse, o las cromátides se vuelven a convertir en cromatina. ¿Sale? Entonces, jóvenes, si se fijan, en todas las otras etapas, ¿sí? En la profase, prometafase, en la metafase y en la anafase, hemos estado desmembrando, separando, repartiendo, ¿sí? Todas las estructuras celulares. Y en la telofase se empieza a reconstruir, ¿ok? Se empieza a reconstruir y se está viendo visible precisamente una célula hija y otra célula hija, ¿sale? Muy bien. Y finalmente, chicos, culminamos la mitosis con un proceso que se llama citocinesis. Es decir, una cuestión de división completa, ¿no? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Precisamente se va a dividir, ¿sí? La célula, el citoplasma se va a dividir, se va a formar algo que llamamos surco de división, esa constricción, esta presión que se va a ir formando hacia el interior de la célula por medio de precisamente de unas, ¿cómo decirlo? De unos componentes que se llaman precisamente anillos contráctiles. Entonces van a ir ahorcando, ahorcando y ahorcando, o van a ir estrangulando, estrangulando poco a poco el citoplasma o la membranita celular y el citoplasma en la célula, ¿sí? Como si le pusieran un corset y ese corset tuviera precisamente estas cuerdas y las fueran apretando, 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 hasta que finalmente, ¡pum! ¿Qué va a pasar? Se va a dividir la célula, ¿sí? A estos jóvenes, a esta división o a esta citocinesis, se le dice que es una citocinesis precisamente centrípeta, ¿sí? ¿Por qué centrípeta, perdón? Porque la fuerza va hacia adentro. Entonces se dice que es una citocinesis de carácter centrípeta, perdón. Sí, bueno, entonces la citocinesis otra vez se inicia por medio de la formación de anillos o microfilamentos contráctiles, ¿sí? Eh, este, y precisamente van estrangulando de manera centrípeta hasta, ejerciendo precisamente una fuerza hacia el interior, hasta que genera dos células como tal, ¿ok? Entonces, jóvenes, esta citocinesis o esta división celular a través de una cuestión centrípeta, ¿sí? Promovida precisamente por una cobertura flexible que tienen precisamente las células animales. Entonces, esta citocinesis, perdón, por medio de un proceso o una fuerza centrípeta, es propicia de células animales o de protistas, por ejemplo, ¿sí? Células que no tienen pared celular. ¿Por qué? Porque precisamente en las células vegetales la citocinesis es diferente, ¿ok? En células vegetales, jóvenes, la citocinesis es un poquito variada, ¿ok? Bueno, antes de explicar precisamente la citocinesis en vegetales, aquí tenemos el proceso completo de la división celular. ¿Se fijan cómo se va organizando? Bueno, aquí no se ve claro, por ejemplo, no, sí se ve. La profase, la prometofase un poquito, ¿sí? Se ve precisamente
la anafase, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente todas estas etapas, ¿no? Profase, prometafase, metafase, anafase y finalmente telofase y, bueno, culmina precisamente con la citocinesis, ¿no? La división de ambas células. Muy bien, jóvenes. En vegetales, ¿cómo se da esta división celular, chicos? ¿Cómo se da la división celular en células vegetales o la citocinesis en células vegetales? Como no puede haber estrangulamiento, ¿por qué no puede haber estrangulamiento? Porque la pared celular es muy rígida, ¿sale? Se tiene que hacer de manera contraria. En vez de una fuerza centrípeta, se dice que es una fuerza centrífuga, es decir, del interior hacia el exterior, del interior hacia afuera, ¿ok? Entonces, precisamente por esta cuestión, no puede haber estrangulamiento, ¿sí? De la célula, ¿por qué? Por la pared celular. Entonces se forma una pared, ¿sí? Da cuenta que la célula crece, se hace alargada, como por ejemplo aquí. Aquí podemos ver, algo así pasa en la célula vegetal, ¿sí? Nada más que, bueno, la célula vegetal se va a ver un poquito cuadrada, se va a hacer como que alargada, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que se van a formar por ahí unos componentes que se llaman fragmoplastos, ¿ok? Se van a formar unos componentes que se llaman fragmoplastos, ¿sí? Y que estos fragmoplastos, perdón, que están constituidos precisamente por vesículas del aparato de Golgi, ¿sí? Pequeños componentes que empieza a formar el aparato de Golgi, se van a ir aglomerando y van a formar una placa celular, ¿ok? Y poco a poco esta placa celular va a formar precisamente una división, ¿sí? Y aquí, como tal, podemos ver esta cuestión, ¿no? Aquí precisamente, ¿sí? Vemos la división total de una célula vegetal. Se fijan, es del interior hacia afuera, mientras que la célula animal es del exterior hacia adentro. Entonces, por eso decimos que la citocinesis en células animales, decimos que la división es una división centrípeta, por la fuerza, ¿sí? Hacia dónde se dirige, hacia el centro. Mientras que en los vegetales es hacia el exterior, por lo tanto es una división centrífuga, ¿ok? Otra cuestión muy importante, jóvenes, es que esta pared celular como tal, esta paredcita que se forma, va a tener unos pequeños huecos de comunicación que se le llaman plasmodesmos. Y precisamente esa es su función, mantener una comunicación entre células. Y esta es una de las cuestiones importantes que nosotros, por los cuales nosotros podemos entender o que vamos a entender posteriormente que se forman los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales que tienen un comportamiento de conducción. ¿Sí? Entonces, bueno, que nos quede claro que la división o la citocinesis en animales y en vegetales pues es diferente, ¿sale? Muy bien. Posteriormente, jóvenes, pues aquí precisamente vamos terminando lo que es la mitosis, ¿sale? En grandes rasgos, precisamente esto es lo que sucede en este proceso, ¿sí? En un proceso que llamamos o que denominamos como mitosis, ¿sale? Bueno, algo que podemos recalcar de diferencia entre una célula vegetal y una célula animal es la función de los centriolos, ¿sale? ¿Por qué la función de los centriolos? Precisamente porque, eh, ¿cómo decirlo? En las células vegetales, pues no se forman, eh, no hay estas estructuras, ¿no? Precisamente llamadas centriolos. Entonces, no hay estas ubicaciones. Entonces, la división como tal es formada de una manera diferente, ¿no? Es a base de unos componentes que son unos pequeños microfilamentos, unos pequeños microtúbulos que son alados, por así decirlo, o que son eh, eh, dirigidos por alguna manera, por unas zonas o que están ubicadas en unas zonas que se llaman casquetes polares. En vez de tener centriolos como tal, las células vegetales tienen regiones que se llaman casquetes polares y que precisamente estas son las que intervienen en la cuestión de la división celular. Bueno, sería otra cuestión en la cuanto en la división la diferencia entre la división celular de células animales y células vegetales. Entonces, chicos, con esto quedamos resumido o dejamos resumido precisamente lo que es la mitosis celular.
¿Sale? Así un poquito a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque a continuación precisamente llega lo que es la meiosis, que es un proceso diferente, es un proceso muy importante para generar células reproductivas. ¿Por qué? Porque a través de este proceso nuestro producto va a ser, no nomás van a ser diferentes células o reproducir células, sino que les va a dar una cualidad variada, ¿sale? ¿Cuál es esta cualidad variada? Que van a ser células recombinadas o van a tener células con recombinación genética. Pero en fin, jóvenes, esto lo dejaremos para otro video o espero ya otra clase. Este videito fue una cuestión de emergencia eh, como tal. Entonces, chicos, aquí dejamos resumido la, la mitosis, ¿sí? En grandes rasgos. Y en clase ya veremos la solución de dudas y, este, y la explicación de algunas cuestiones que pueden quedar ahí. Y obviamente vamos a explicar la meiosis. ¿Ok? Entonces, chicos, por la cuestión de mitosis, aquí tenemos este videito, ¿sí? Que cuenta como clase. Y pues, sin nada más que decir, muchas gracias.